Vamos al Evangelio de San Juan, por favor. San Juan capítulo 21. Y vamos a dar lectura en primer lugar lo que vamos a compartir esta mañana. 21 es, ustedes ya se dan cuenta, es el último capítulo. Y vamos a leer casi hasta los últimos versículos. Eso significa que estamos terminando nuestro estudio, nuestro análisis, nuestras observaciones. Lo que buscamos en el Señor de entender algunas enseñanzas claves en la enseñanza de Cristo, algunas ideas para el discipulado hacia Él, donde nosotros queremos seguirle. Hemos estado compartiendo durante todas esas semanas y meses más bien, diferentes palabras de Cristo que son de suma importancia, que el Señor Jesucristo mismo da una importancia mayor que a otras cosas, como lo que hemos observado muchas veces con el doble desierto, con el doble amén, amén, ¿no? Hemos observado estas diferentes enseñanzas y vamos a leer ahora desde el versículo 15, por favor, hasta el verso 23. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es él que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hasta el 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Hasta aquí. Amén. Realmente la palabra de Dios es buena. Amén. Hemos terminado la semana anterior en la última cena, jueves en la noche, o sea, para un poquito ubicarnos, ¿no? Hemos observado lo que los otros evangelistas, lo que Mateo, Marcos, Lucas no nos explican muy profundamente. El apóstol Juan da mucha importancia a lo que ocurrió en la última cena, específicamente las enseñanzas que el Señor Jesucristo todavía entregó a sus discípulos ahí. Nos damos cuenta que el apóstol Juan, de hecho, tiene muchas cosas que los otros apóstoles no lo han tomado muy en cuenta, sino otras cosas. Juan le pareció bueno, parece así, porque Jesús dice también: cuánto he deseado
tomar esta cena, o sea, he esperado, tal vez podemos decir, esos 3 años y medio que Jesús ha estado con los discípulos, ha esperado esta cena. Este último momento donde Él iba a estar muy cercanamente como humano, tal como Él ha venido, última vez iba a estar con ellos así. Porque luego los acontecimientos ocurren muy rápido, ¿me explico? Muy rápido, o sea, salen de la última cena, van al jardín Getsemaní, ya le prendan y le arrestan, los discípulos se dispersan, Pedro niega, etcétera, etcétera, y ya no hay otro momento para compartir. No hay otro momento hasta que Cristo muere. Entonces, realmente la última cena necesitamos entender qué ocurrió y era el último momento donde Jesús podía estar muy íntimamente con sus discípulos. Y para Juan era muy importante. Luego, después de la cena, después de las 3 enseñanzas, Jesús termina el momento con una oración, orando por sus discípulos, intercediendo por ellos. Una larga oración. Todo un capítulo ocupa Juan para estas últimas palabras de Cristo hacia sus discípulos antes de morir. E intercede por ellos. Lo llamamos muchas veces la oración sacerdotal de Cristo por los discípulos y por todos los discípulos que iban a existir. Es decir, oró por nosotros también, intercedió por nosotros. Van al jardín, lo que hemos leído ya, Juan 18, ¿no? Van al jardín, al lugar que se acostumbraban a reunirse. Viene Judas con los soldados, con los alguaciles, etcétera, etcétera, y Jesús arrestado. Parece que los apóstoles como que queriendo hacer algún forcejeamiento con los soldados, como que luchando por su maestro, así parece, porque Pedro, ¿verdad?, toma el cuchillo y corta la oreja de uno de los hombres. Ahora, podemos suponer que Pedro no estaba ahí, a ver, quédate quieto, a ver, voy a cortar tu oreja, ¡pum!, así, ¿no? No creo que era así, era un forcejeamiento, era una lucha, y entre estos así con los cuchillos, ¡pum!, lo cortó la oreja. Solo Pedro mismo, o Dios mismo sabe qué realmente estaba haciendo Pedro. Tal vez quería defender al Señor, tal vez incluso queriendo matar. A veces un poquito tenemos unas ideas un poquito muy románticas, ¿no? De este momento cuando Jesús fue arrestado. Aquí estoy, arréstenme. Y los discípulos, sí, ni modo, permiso, nos vamos. A veces pensamos un poquito así, muy, muy sencillo. Era una lucha, era un forcejeamiento de que Pedro agarra la espada, ¿no? Y no era un cuchillo, era una espada de guerra, óigame, ¿no? Y posiblemente los otros discípulos también ahí forcejeando. El único que ha estado pacíficamente, simplemente dejar de pasar lo que tenía que pasar ahora, era el Señor. Posiblemente el único que solamente esperaban como que ya, llévenme nomás ya. Yo no estoy haciendo nada, ¿no? O sea, como mostrando, oigan, no hagan eso. Jesús le indica a Pedro incluso, Pedro, deja la espada. Porque el que mata con la espada será muerto por espada. Fíjense que el Señor Jesucristo lo había indicado muchas veces anteriormente ya. Que me van a arrestar, que me van a matar, me van a crucificar, ¿sí o no? Todavía no estaban entendiendo. Por eso luchaban por su maestro. Así fue. Jesús es llevado en primer lugar ante el sumo sacerdote. Primero a Anás, luego a Caifás. Había como 2 sumos sacerdotes en esta época, entonces, porque se turnaban, etcétera, porque había muchos. Entonces, ante los 2 tenían que presentar a Jesús, lo han presentado ahí, le hacen preguntas, hay un interrogatorio ante el concilio, como un juicio, pero un juicio muy apuradamente. Luego, el Señor Jesús es llevado ante Pilato. Se recuerdan que los judíos en sí no tenían la capacidad, o no tenían la autorización, mejor dicho, para matar, para dar muerte a nadie, tampoco al Señor. Entonces tenían que pedir permiso a Pilato, al gobernador, el representante del emperador del imperio romano. Entonces los israelitas no podían autodeterminarse, sino eran prácticamente esclavos del imperio romano.
Entonces tienen que pedir permiso, ¿no? Por favor, bueno, no por favor, no, sino que ese tiene que ser muerto, aquí están las acusaciones, nosotros nos hemos puesto de acuerdo, pero él pregunta, ¿ven? ¿Por qué? Son cuestiones solamente de sus leyes, no puedo dar muerte. Lo envía, Juan no nos cuenta eso, pero creo que sí, Lucas nos cuenta eso, lo envía Pilatos a Herodes, el tetrarca, que justo estaba en la ciudad, normalmente vivía en la zona de Galilea. De Galilea es eso. Pero está el Herodes, el tetrarca acá, de Galilea, entonces que lo enviaremos a él, ¿no? Entonces lo envían a Herodes, Herodes muy encantado, yo siempre quería conocerlo, siempre quería escucharlo, a ver, y le hace preguntas, ¿no? Posiblemente le pide incluso algún milagrito, a ver, es un milagro, ¿no? Nos dice así, pero porque estaba muy curioso, ¿no? Pero Herodes como que decepcionado, lo devuelve a Pilato, andate de Pilato otra vez, ¿no? Que Pilato te lo arregla tu situación. Va donde otra vez ante Pilato y Pilato al final no le quedan otra cosa sino sentenciarlo a la muerte en la cruz. Cristo es llevado a la cruz, es muerto ahí en Gólgota, fuera de la ciudad. Los discípulos se esparcen, lo abandonan todos. Muere viernes en la tarde, pasa sábado, Shabbat, día de reposo, día domingo en la mañana resucita. Me olvidé, Pedro lo niega todavía en el patio de Pilatos, en el patio oficial donde fue enjuiciado Jesús. Ahí fue donde Pedro también negó al Señor. Bueno, resucita Jesús y se presenta vivo ante los discípulos, ante 10 de los discípulos. Uno ya no estaba, Judas, ya estaba muerto, se había matado, se había suicidado. Tomás faltaba, por eso lo llamamos muchas veces el incrédulo, pero todos no creían por si acaso, ninguno creía realmente, porque ninguno entendía muchas cosas que Jesús había dicho. Pasa una semana, nuevamente, ahí esta vez sí está Tomás, otra vez les habla y les da el Espíritu Santo a sus corazones, dice la palabra, los sopla y reciben el Espíritu Santo en su interior. A partir de este momento, considero yo, han nacido de nuevo. Ya eran bautizados, ya se habían bautizado, pero en este momento reciben el Espíritu Santo en su interior antes que el Señor Jesucristo se vuelva. Jesús les indica, vayamos a Galilea, al mar de Tiberias, lo llama Juan aquí también, porque cuando Juan escribe su evangelio, el nombre había cambiado, ya no era el mar de Galilea o el mar de Genesaret, sino ahora era el mar de Tiberias, por la ciudad que estaba ahí en el sur del lago Tiberias, justamente se llama esta ciudad, en honor del emperador Tiberias. Y ahí se encuentran pescando. Y el Señor Jesucristo otra vez se presenta. Pedro lo vio al Señor, se viste. Yo siempre me he extrañado por qué se viste Pedro, ¿no? Pero se viste y se lanza al agua, nada hacia el Señor y ahí entramos. Ahí entramos en esta charla que el Señor Jesucristo había tenido con Pedro. El Señor Jesucristo aquí le hace 3 preguntas. Y muchos consideramos por las 3 veces que Pedro le había negado al Señor Jesucristo. 3 preguntas. Pero 3 preguntas, cada pregunta con un cierto énfasis. Ahora, en nuestras Biblias no nos damos cuenta totalmente, el Señor Jesucristo y Pedro utilizan diferentes términos acá. Un término es del amor perfecto, ágape, y otro término que más que todo utiliza Pedro es el amor fíleo. Es la amistad, es el querer, el está pertenecer a alguien, es una amistad, es un querer, es una estimación, es yo te estimo, yo te quiero mucho, ¿no? Entonces vayamos al versículo 15. Entonces habían comido ahí, a la orilla del mar seguramente, del mar de Galilea, del mar de Tiberias, habían comido ahí, y luego parece como que se apartan los dos, Jesús y Pedro, y le pregunta a Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Llama la atención que Jesús le llama Simón acá. Normalmente le llamaba Pedro, porque Jesús le dio este nombre. Pedro significa como una roca agarrado en el mar ahí y vienen las olas y no se mueve. Pero esta vez Pedro se había movido. No había dado honor a ese nuevo nombre o a ese nombre que Jesús le dio. Pedro, roca, firme, fuerte, estable, paciente. Ahora Jesús le tiene que decir Simón. Y le dice Simón, hijo de Jonás. Otras traducciones dicen Simón, hijo de Juan. Parece que aquí el apóstol Juan hace referencia al nombre de su padre, de Pedro, que era Jonás o que era Juan. Pero lo que más llama la atención es que le llama Simón en vez de decirle Pedro. Porque había dejado de ser firme y de ser un estable, había vuelto a su naturaleza, había vuelto a su inestabilidad, había vuelto a su humanidad, de confiar en su humanidad, hasta había vuelto tanto, yo me voy a pescar, ¿quién me sigue? Y otros 6 le siguen a él. 7 discípulos estaban acá, los pescadores justamente, ahí, yo me voy a mis antiguas actividades. ¿Qué será de ese Señor? Sí, había resucitado, todavía no puedo creer pero no sé dónde está ahora, porque Jesús no se presentaba constantemente, ¿no? Entonces como que entraban dudas en Simón y en los demás también. Volvemos a nuestras actividades, se volvieron a sus profesiones, a sus barcas. Y le pregunta a Jesús, ¿me amas más que estos? Eso es realmente solo aquí hace esta pregunta. Y es una pregunta, si no lo observamos bien, ¿por qué lo dice Jesús así? Si no lo interpretamos bien, no vamos a darnos cuenta a qué hace referencia aquí. Como que Jesús exigiera que tú tienes que amarme más que estos o qué sé yo. Pero eso no es el punto. Vayamos por favor a Mateo 26, versículo 30. En el apóstol Pedro, en Simón Pedro, había todavía una actitud, un sentir en su corazón muy confiado en sí mismo. ¿Me escuchan? Estaba muy confiado en sí mismo. Y eso representa aquí esta palabra que escribió el apóstol Mateo, diciendo cuando ocurrió esto aquí, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Justamente ese mismo acontecimiento, 31. Y dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Es decir, claro, Pedro tenía que iba a negar al Señor, pero los demás también. A veces lo apuntamos mucho, ¿no? Pedro, quien lo negó, Tomás, el incrédulo, ¿no? Fíjense que todos los apóstoles no eran mejor que lo otro. Jesús dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Lo que pasa es, porque escrito está, heriré al pastor de las ovejas, Cristo el pastor, las ovejas, los discípulos del rebaño, y serán dispersadas. Verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33. Ese es el asunto acá. ¿Por qué nos fijamos más en Pedro? Nosotros como bolivianos diríamos, es que era el más bocón, ¿no? Era el que más hablaba y etcétera, ¿no? Muy confiado en sí mismo, ¿no? Él quería seguir a Cristo con su propia fuerza, ¿no? Él quería, yo Señor, cuenta conmigo. Así era Pedro un poco. Y mira, eso refleja en esas palabras acá, ¿no? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalizan de ti, yo nunca me escandalizaré. Mira los términos. Mira lo que refleja. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? De la boca habla del corazón, algo así, ¿verdad? O sea, por la boca sale lo que está dentro del corazón. Eso estaba en su corazón. Si alguien te ama, soy yo, dijo Pedro. Yo te amo de verdad. Estos seguramente, esos debiluchos se van. Yo no. Así estaba hablando Pedro después de la última cena en el jardín de Getsemaní. O sea, aquí los otros apóstoles muestran, Juan ya no nos muestra nada del jardín de Getsemaní,
no solamente el arresto y viene Judas, pero aquí Mateo muestra una charla todavía. Cómo Pedro hablaba, cómo Pedro se sentía seguro en sí mismo, ¿me explico? Pedro estaba muy seguro en sí mismo, tan seguro que él creía, si alguien ama al Señor, soy yo. Y es un problema nuestro también. Es un problema en las iglesias, especialmente del liderazgo, de los pastores, de los que un poquito tienen algún servicio, tienen, digamos, alguna responsabilidad en la iglesia. Puede atacarnos nuestro corazón esta misma idea. Puede atacarnos esta confianza en nosotros mismos. Especialmente nosotros como los pastores puede ocurrir esto. Aunque todos, aunque la iglesia, aunque nadie venga, yo, Señor, voy a estar firme en ti, porque yo te amo aún más que estos. Eso era Pedro. Y ahí va la pregunta. Volvamos a Juan. Eso era el corazón de Pedro. Un poco antes, unos minutos nomás pasaron. Cuando Pedro dice, yo nunca me voy a escandalizar, esto sí, pero yo no. Minutos, queridos, ni horas, ni días, peor, minutos más tarde le preguntan, ¿tú eres uno de estos también? No, yo no le conozco, ¿se recuerdan? 3 veces. Y dice Jesús, Simón, un poquito está, no sé cómo explicarles, cómo decir, un poquito aquí Jesús está, oye, ¿ves, Simón? ¿Ves lo que te pasa? ¿Por confiar en ti mismo? Pedro seguramente en su corazón estaba ahí adentro, ay, ¿por qué me hace recuerdo a Simón ahora? ¿No? Caña sacudida por el viento. Ay, ¿por qué me dice otra vez caña sacudida por el viento? ¿Te acuerdas, Pedro? Simón, ¿te acuerdas? Dime, ¿me amas más que estos? ¿Te das cuenta lo que te ha pasado? Eso está diciendo Jesús. ¿Te das cuenta? Tú has dicho, yo nunca, estos sí, pero yo no. ¿De verdad me amas más que estos? ¿Estás seguro? Eso está diciendo Jesús a Pedro. ¿Estás seguro? ¿Ves lo que te pasa por confiar en ti mismo? Queridos, eso nos puede pasar. Si confiamos en nosotros mismos, si confiamos en nuestro discipulado, es decir, yo soy discípulo, yo voy a seguir, yo no voy a desmayar, yo sigo adelante. Está bien que tengamos determinaciones, pero no confías en ti mismo. No confías en ti mismo en ese sentido de seguir a Cristo. ¿Me explico? En otras palabras le está diciendo, ¿ves, Simón? No me amas más que los demás. Jesús a la verdad le pregunta, ágape, ¿me amas con amor perfecto más que los demás? Y Pedro como que ni siquiera da la respuesta a la pregunta, sino simplemente dice, Pedro le respondió, sí, Señor. Pero dice algo muy interesante, tú sabes. Y ahora eso lamentablemente no refleja nuestra Reina Valera, pero lo que Pedro a la verdad dijo aquí es, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero solamente. Me da cuenta, Señor. Me da cuenta, Señor. Gracias por hacerme notar. O sea, un poquito explico lo que estaba sintiendo Pedro en este momento. Me da cuenta, Señor. Yo antes decía que yo te amo, yo no te voy a fallar, cuenta conmigo. Señor, me da cuenta. He confiado demasiado en mí. Aquí se nota muy fuerte que las respuestas de Pedro son muy humildes, son muy silenciosas, son muy, ay, Señor, tú sabes, así. Pero ¿saben lo que es hermoso? Jesús no lo abandona. Jesús no lo rechaza. Jesús no le dice, no me sirves. Le confirma. Jesús tenía una visión para Pedro. Jesús tenía algo para Pedro. Tú vas a ser un discípulo, tú vas a ser un apóstol, tú vas a ser un pastor para la congregación, para los discípulos. Tú vas a servir a los demás. Y yo te dije siempre eso, tú ibas a hacerlo. No lo has hecho, pero ¿sabes qué? Te vuelvo a poner lo que yo creo de ti. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos. Aquí Pedro en su humildad ahora, en su buena humildad, lo que no tenía antes, reconoce ahora.
La verdad es que mi amor no es mayor que todos los demás. Es más, tal vez los demás te aman de verdad y yo solamente te estimo, yo solamente te quiero. Pero Jesús le afirma en su visión, en su propósito: apacienta mis corderos. Para eso te he llamado y eso se va a cumplir en tu vida. Amén. La segunda pregunta le dice sencillamente, volvió a decirle la segunda vez y utilizando nuevamente el nombre Simón, utilizando de nuevo en su pregunta del Señor, ágape, ¿me amas? Diciendo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En otras palabras, ¿me amas de verdad? ¿Realmente me amas perfectamente? Y Pedro de nuevo responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero, te estimo, me gusta estar contigo. O sea, Pedro se da cuenta perfectamente que su amor no ha crecido todavía tanto como él pensaba. Y a veces nosotros pensamos: yo soy muy bueno. Deja confiar en ti mismo. Haz depender tu vida de Él. Si tú eres alguien, recíbelo del Señor. Y si no, entrega tu vida al Señor, pero depende de Él. Yo debo depender de Él. Yo no puedo estar pensando: qué mejor soy. No, yo tengo que depender de Él. Porque si yo no dependo de Él, me voy a equivocar y voy a ir por otros caminos que no le agradan al Señor. Y es un problema, especialmente de los pastores, del liderazgo de una iglesia, de los que administran en las iglesias. Y Jesús le confirma de nuevo: pastorea mis ovejas. La tercera pregunta, verso 17. Le dijo la tercera vez. Aquí no cambia nada. Utiliza de nuevo el nombre Simón. Sacudida por el viento, no muy estable. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero ahora ya no dijo con ágape, ¿me amas? Sino ahora Jesús cambia el término. Tal cual ha respondido Pedro, te quiero. Tal cual pregunta ahora Jesús, ¿me quieres? Eso estaba diciendo ahora Pedro, Jesús. Le estaba preguntando a Simón, ¿me quieres? O sea, como que Jesús empieza a aceptar la realidad de Pedro, que él no había crecido tanto todavía, y le dice: está bien, Pedro, tú me quieres, ¿verdad? Tú me quieres. Y ahí dice la palabra algo muy interesante: Pedro se entristeció por la realidad que estaba en su corazón, por la realidad que Dios también lo sabe, cuál es su realidad, y es lógico. Antes solamente decía: tú sabes. Ahora se da cuenta, realmente lo sabe. Cuando Jesús le pregunta: ¿me quieres? En vez de decir: ¿me amas? ¿Me quieres? Pedro se da cuenta que realmente aquí Jesús está observando lo que es la realidad. Que su amor no era tan perfecto como él creía y como debía ser. Pero ¿saben qué? Es bueno esto lo que ocurre acá. Que Pedro, tanto Pedro como nosotros también, nos debemos darnos cuenta. No confiaremos en nosotros. Yo te amo, Señor. Muchas veces cantamos, muchas veces adoramos y está bien. Pero mantengamos nuestra dependencia a Dios, nuestra humildad en el Señor. Señor, tú sabes cuánto yo te amo de verdad. Tal vez yo solo te quiero, pero te ruego, Señor, por tu misericordia, que tú me aceptas tanto lo que yo siento y que solo tú puedes hacerme dar crecer mi amor por ti. Esa era justamente la enseñanza en la última cena. No dependan de ustedes, dependan del Espíritu Santo en ustedes. Él va a trabajar en ustedes. Ustedes sean humildes. Ustedes sean siempre gente que dependan del Señor. Ustedes siempre sean personas, discípulos, que no hagan su propio discipulado. Yo sigo a Cristo. Sino sigan a Cristo, sean discípulos conforme al poder de su fuerza en ustedes, en nosotros. Amén. Amén. Simón,
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Me quieres? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, como que solo te quiero, Señor. Casi suena como que perdóname, Señor, que no te amo tal como tú me pides. Perdóname, Señor. Tú me pides que yo debo amarte. Tú me pides que yo debo solo adorarte a ti. Debo fijarme solo en ti. Perdóname, Señor, que mi compromiso, mi amor y todo lo que yo debería hacer no lo soy aún, Señor. Y es bueno reconocer. Es bueno no confiar en nosotros mismos. Nos falta de autoestima. Nos falta de seguridad. Porque nuestra seguridad no encontramos en nosotros mismos. Amén. ¿Dónde encontramos nuestra seguridad? Solo en Él. Amén. Solo en Él. No estés seguro en ti mismo para seguir a Cristo. Tal vez si eres profesional y cuando Pedro pescaba, tienes que estar seguro lo que hace. Está bien, pero estamos hablando de seguir a Cristo en ese sentido. No estés seguro de ti mismo, sino pon tu seguridad en Él. Que todo lo que tú vivas para el Señor no dependa nada de ti y de tu conocimiento, de tu seguridad, de tu amor por Él, de tu compromiso, de tu entrega, de tu sacrificio. No confías nada de tuyo, de ti. Haz depender el discipulado a Cristo solo de Él. Porque al final de la cuenta, dice la palabra bien claramente, todo será para Él y solo para Él. Toda la gloria y honra solo para Él. Por eso decía el apóstol Pablo, yo he trabajado más que todos los demás. Pero Pablo no cayó en este error de Pedro. Pablo rectifica y dice claramente, pero al final no yo, sino Él en mí. Él en mí. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces negado al Señor. 3 veces restaurado por el Señor. 3 veces esas preguntas de aclaración, esas preguntas de restauración, esas preguntas para que Pedro pudiera darse cuenta. No confías en ti mismo. ¿Ves cómo es tu corazón? ¿Ves cómo es tu vida? ¿Ves que tú sigues, si tú confías en ti mismo, sigues siendo el mismo Simón? Solo si dependes de mí, vas a ser Pedro. ¿Me explico? Si confías en ti, serás Simón. Y todo el tiempo serás Simón nomás. Lo mismo es para ti y para mí. Si confiamos en nuestras capacidades, en nuestro sacrificio por Él, en nuestro querer por Él, en nuestras palabras, como muchas veces solo confiesa, como si dependiera de mí. Qué lamentable lo que pasa en las iglesias hoy día. Solo confiesa la palabra y ya está. ¿Qué cosa? ¿Ya no dependemos de Él? O sea, todo depende de yo nomás, y yo declaro y proclamo, y esto, y ya está. Discúlpame, qué estupidez, qué soncera, qué simonía. Debemos llegar a ser Pedros. Pero ¿cómo llegamos a ser Pedros? No confiar en nosotros mismos, sino confiar en Él. Amén. Y miren lo que Pedro había aprendido de esta restauración. Vayamos a 1 Pedro capítulo 5. Al verso 1. Esto es, después de esta charla y por la ayuda del Espíritu Santo, esto es lo que luego Pedro, como pastor, como anciano, había aprendido, como apóstol, como discípulo de Cristo. Esto es lo que había aprendido. Y el Espíritu Santo pudo utilizar a Pedro. Ahora ya lo volveremos a llamar Pedro, amén, porque aprendió la lección que no debía confiar en sí mismo. Es bien sencillo. Confía en ti mismo, serás un Simón. Confía solo en Él, depende de Él, vas a ser un Pedro. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y dice Pedro de sí mismo, yo anciano también con ellos. Mira, ya no mejor que ellos. Con ellos, estoy al mismo nivel. Estoy igualito que los de ya no más. Estoy juntamente con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada.
¿A qué será referencia aquí de la gloria que será revelada, no? ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos participante de la gloria? ¿Quién quiere ser participante de la gloria de Dios? ¿Alguien acá? ¿Sí? ¿Quieren ser participantes de la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Están seguros? ¡Ja! ¿Están seguros? ¿No? Y no en sí mismo, ojalá, ¿no? En el Señor. Ahorita vamos a ver qué es gloria. Ya hemos visto qué es gloria. Pero más nos vamos a dar cuenta qué es la gloria de Dios en la vida de Pedro. Ahorita vamos a ver que soy también participante de la gloria que será revelada. Fíjense, padecimientos de Cristo y participante de la gloria. Eso va juntos. Padecimientos de Cristo, participante de la gloria, es lo mismo. Ahorita vamos a ver. Verso 2. La misma palabra que Pedro recibió de Cristo. Apacentad la grey de Dios. Sirvan a la grey de Dios. Ayudan a la grey de Dios. Sirven, apoyan a la grey de Dios que está entre vosotros. Cuídanla, cuidando de ella, no por fuerza, ni por autoritarismo, ni por poder tuyo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Habéis escuchado eso, ¿no? Ay, ¿no? Compañeros, ¿no? Padres, ¿no? Viendo cómo Dios nos ha bendecido. Ay, yo también quiero ser pastor, así como, mucha plata, qué lindo. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Tú quieres ser pastor por ganar plata. Yo soy pastor porque he entregado mi vida al Señor. Porque he hecho depender mi vida al Señor. He entregado todo al Señor. Es la diferencia. Lo que Dios nos ha bendecido, nunca lo he buscado. ¿Me explico? Nunca lo he buscado. Yo he regalado, cuando he salido de mi país, he regalado mis cosas. He vendido algunas cosas y otras cosas he regalado. Bien, dejemos de hablar de mí, ¿no? Dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, con ánimo de servir al Señor. Amén. Verso 3. Mira lo que dice, qué importante. No por fuerza y tampoco teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ustedes deben apoyar, ustedes deben cuidar, ustedes deben servir, pero ustedes no son el Señor. El pastor no es el Señor. El Señor es nuestro pastor, pero nuestro pastor no es el Señor. ¿Me estoy explicando? Por eso muchas veces ya lo dije para aclarar siempre. Yo aquí en medio nuestro soy otro discípulo. Yo me considero un discípulo de Cristo. Quiero servir al Señor. Deseo y anhelo porque Dios me ha llamado a eso. Pero yo soy un discípulo juntamente aquí entre nosotros. Y si soy pastor es por cosas circunstanciales porque Dios lo ha hecho así. Pero aquí también Dios puede levantar muchos otros pastores. Esa es mi oración más bien. Amén. De todas formas, no es teniendo señorío. El pastor, el anciano de la iglesia, no debe tener señorío comandando y mandando a la gente. Tú esto, tú eso. Sino, podemos hacer eso juntos, hermanos. Así. Y mejor más bien los hermanos también propongan. Y lo uno, el pastor, y esto, así. Porque juntos tenemos que levantar la obra de Dios. Amén. Juntos tenemos que edificar la iglesia. Nos comandando. Hay un solo Señor, dice la palabra para la iglesia. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Él es el Kyrios. Amén. Sino siendo ejemplos de la grey. El anciano, el pastor, debe ser ejemplo de la grey. No el que comanda. Amén. 4 creo que también. Vamos a leer. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe? El verdadero pastor es Cristo. Recibiréis también corona incorruptible de gloria. 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, ¿no? Y todos sumisos unos a otros. Mira, qué interesante. No solamente existe, hay algunas iglesias, ¿no? Trabajan con mucho de la sujeción. No sé si han escuchado eso, ¿no? Muchas iglesias trabajan con la sujeción. Tienes que sujetarte a mí. Te me sujetas. Te sometas a mí. Creo que nunca dije aquí, sujétate a mí. Nunca. Aquí vinimos. Yo ahí atrás acabo nuevamente, todos los domingos doy gracias Señor,
Porque tú traes las personas. Nunca he dicho ahí, te sometas a mí, te sujetas a mí. Mucho eso en las congregaciones, ¿sí o no? Mira lo que dice eso. Sí, los jóvenes sí, aquí los changos, ¿no? Pero a los ancianos, a los mayores de toda la congregación, ¿no? Que no están así haciendo revoltosos aquí, ¿no? Pero ¿sabe lo que es más importante? Y todos sumisos unos a otros. Lo que sí podemos decir, y yo, no es que ustedes se me sometan y se me sujetan, sino todos debemos estar, yo debo estar sujeto a ustedes. ¿Estamos aquí? Y ustedes entre ustedes también. Revestidos de humildad, lo que acabo de decir. Mira, todo eso aprendió Pedro. Todo eso aprendió Pedro. Revestidos de humildad en esa charla con el Señor. Amén. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la charla queda bien claro eso. El Señor Jesucristo había resistido a Pedro. Cuando Pedro dijo, yo nunca te voy a fallar, Jesús le resiste. ¿Y saben por qué le dice, tú me vas a negar 3 veces? ¿Saben por qué? Porque él estaba soberbio. Y era necesario que Cristo, como Dios, permitiera que Pedro se dé cuenta de su corazón. Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Y le va a dejar, mira, a ver, te voy a mostrar tu corazón. Y eso pasó, porque Dios resiste a los soberbios. Pero ¿a quién le da gracia? Y misericordia, y amor, y perdón a los humildes. 6. Humillaos, pues, otra vez, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Así Jesús lo había exaltado a Pedro, ¿sí o no? O a Simón, ¿sí o no? Porque se había ahora humillado. No ha respondido, ¿me amas más que eso? Claro, Señor, tú sabes, pues, claro, ágape, yo te agapo. No, o sea, yo tengo este amor perfecto. Si alguien te ama, ¿sabe lo que Jesús había dicho? Es clave, porque Pedro se humilló y reconoció, no había sido tanto mi amor por ti. 7, terminamos ahí. Echando toda vuestra ansiedad, si hay ansiedad en nosotros, hay que echarlo sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo esto, otro día podemos predicar sobre eso y conectarlo. Todo esto, lo que acabamos de leer del 1 al 7 de 1 Pedro, está basado en esta charla que Jesús ha tenido con Pedro, con Simón Pedro. Que Simón Pedro también se da cuenta aquí del cuidado que sigue teniendo el Señor Jesús por él y por los discípulos. Jesús más bien, justamente, Él podía venir a comandar o no. Él podía venir a decir, yo soy el Señor, ustedes me siguen, ustedes así, que acá. No, nunca Jesús ha tenido un comportamiento con sus discípulos así. Un ejemplo os he dado, lavando los pies. Bien, vayamos a Juan 21, volvamos aquí. Yo creo que nos damos cuenta que aunque Jesús está hablando aquí con Simón Pedro directamente a él, son cosas, por eso el Espíritu Santo lo ha permitido acá, son cosas que a nosotros también nos enseñan. Amén. Versos 18 y 19. Y ahí viene eso, justamente lo que está alrededor de eso. ¿Por qué es importante esto? Y le dice Jesús después de esta charla restaurativa para Pedro, para Simón, diciendo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender, escribo Juan, con qué muerte, dile aquí a tu lado, muerte, ¿quieres todavía ser participante de la gloria de Dios? Mira lo que dice Jesús. Esto dijo para dar a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Amén. ¿Todavía quieren glorificar a Dios? Qué cosa, ¿no? Esto había sido glorificar a Dios. Incluso dar nuestras vidas para el Señor. Eso es glorificar. O sea, no porque tenemos aquí, estoy muy agradecido a Ezequiel porque está mejorando mucho, ¿o no? ¿No? Está tocando, ¿no? Cada vez mejor. Realmente, gracias, hijito. Muy, muy bonito, ¿no?
Pero necesitamos aclarar eso, ¿no? Porque hay una música muy gloriosa, muy hermosa, muy excelente tocada y con batería y con bajo. ¡Wow! Va a ser una melodía hermosa, gloria a Dios. ¿Saben lo que es glorificar a Dios? Cuando tú tomas tu cruz, cuando tú sigues a Cristo, cuando tú mueres a ti mismo, cuando te niegas a ti mismo, recién puedes glorificar a Dios. Y aún hasta la mayor gloria es dar tu vida por el Señor. Así, efectivamente, porque Pedro dio su vida por Cristo y glorificó de esta manera a Dios, a Cristo. Amén. Hay algunas cosas muy interesantes que dice aquí el Señor. Uno es otra vez ese doble amén, ese doble desierto, ¿no? Para dar una enseñanza muy clave, muy importante acá. Pero aún más dice aquí, cuando eras más joven, te ceñías, tú mismo te ceñías e ibas donde tú querías. Esa es nuestra humanidad, esos somos nosotros. Eso es cuando o no hemos conocido a Cristo o recién conociendo a Cristo, así andamos, como queremos, hacemos nuestras cosas, confiamos mucho en nosotros, ¿no? Somos fuertes, ¿no? Yo puedo hacer las cosas, pero eso no es donde Jesús nos quiere apuntar. Donde Jesús nos quiere apuntar, así como apunta y lanza a Simón Pedro aquí hacia adelante y le dice, eso hacías cuando eras más joven, eso hacías cuando tú no conocías bien la vida cristiana, eso hacías que tal vez cuando ni eras cristiano, mas cuando ya seas viejo, cuando has avanzado en la vida conmigo, en seguirme, dice Jesús, extenderás tus manos, te ciñerá otro y te llevará a donde no quieras. O sea, todo discípulo, tú y yo, necesitamos aprender esto, lo que está diciendo Jesús acá. Normalmente queremos nosotros agarrar nuestras vidas en nuestras manos, queremos hacer esto, el uno, el otro, ¿no? Así, en nuestras fuerzas, aún siguiendo a Cristo, no, yo voy a hacer, así, ¿no? Pero madurez espiritual es dejarse llevar por Él. Madurez espiritual es no confiar en mi fuerza, sino dejar que su poder trabaje en mí. Madurez espiritual es no tener la seguridad en mí mismo. Madurez espiritual es tener la seguridad en Él y dejar que Él haga con mi vida lo que Él desea. Aunque yo no quiera, pero Él es mi Señor. Amén. Con estas cosas, con esa palabra también nos damos cuenta, queridos, con este verso 18, nos damos cuenta también, la vida cristiana, el seguir a Cristo como discípulos, había sido un proceso. Claro, nos convertimos al Señor, y estamos en la congre y empezamos a remover así y a hacer las cosas. De repente es bueno, pero si confiamos en nosotros mismos, como que hacemos mucho polvo, hacemos, ¿no? Pero madurez espiritual no había sido esto. Madurez espiritual había sido de que no confío en mí mismo, sino confío en Él. Aquí está mostrando el Señor que la vida cristiana, la vida de un discípulo es un crecimiento espiritual. Y es cada vez, ¿cuál es el crecimiento realmente hacia Cristo? De seguir a Cristo. Cada vez menos confiar en nosotros y cada vez más confiar en Él. Es un proceso. Nadie aquí, ninguno de nosotros, el que habla totalmente incluido, podríamos decir, yo ya sigo totalmente al Señor. Si Jesús me preguntaría, ¿me amas? Yo responder, claro, Señor. ¿Tú sabes cuánto te sirvo o no? Madurez espiritual justamente más bien es esto. No negar lo que Dios hace en nuestras vidas, sino es esto, depender de Él. Ese es el crecimiento. Y es un crecimiento que se necesita, incluso aquí Jesús dice, incluso se necesita algunos años para llegar a esta madurez espiritual. No solo es por correr el tiempo, obviamente. No solo por ser viejo o por ser mayor, uno ya es espiritualmente maduro. Sino lo que necesitamos entender también es un proceso. ¿Me explico? Es un proceso. Y en ese proceso debemos estar y dependiendo del Señor. ¿Qué significa cuando aquí Juan repite esas palabras de Jesús?
extenderás tus manos y te ceñirá otro. Efectivamente, para extender las manos, tienes que extender tus manos para ser crucificado. Eso es lo que Jesús está diciéndole a Pedro. Significa también dejar al Señor que Él trabaje en ti. Ya no lo hagas tú con tus manos, con tu fuerza en tu vida. Significa también eso. Pero en segundo lugar significa esto, una aplicación para nosotros. Para Pedro, en primer lugar significaba acá, extenderás tus manos. Cuando uno es crucificado, ¿cómo está crucificado? Así, extendidas las manos. Y justo, algunos dicen, es una frase muy común para la actitud o el comportamiento que necesitan tener las personas cuando son crucificados. Ellos necesitan extender las manos. Si no lo hacen voluntariamente, lo harán a la fuerza. Eso de la gloria, de gloriar o de glorificar a Dios por la muerte, eso ya había dicho Jesús. ¿Se recuerdan eso? En la última cena hemos hablado ya de eso. Habíamos mostrado rápidamente ese Juan 13:31. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y qué significa? Ahora va a ser crucificado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. ¿Cómo? Por la muerte en la cruz. Verso 32. Si Dios es glorificado en Él, Dios también glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Así, hablando de su muerte. Lo interesante es aquí, por última vez más, el Señor Jesucristo aquí dice en el verso 19, Juan 21, 19, dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, otra vez. Realmente muestra aquí la palabra cada vez de nuevo, el Señor tiene que llamarnos para seguirle a Él. Yo creo que eso va a ocurrir a veces en nuestras vidas también. A veces confiamos demasiado en nosotros y el Señor Jesucristo otra vez nos tiene que humillar y nos tiene que mostrar que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y cuando somos humildes, nuevamente el Señor nos dice de nuevo, sígueme. Ahora estás listo para seguirme. Y realmente, ¿quién puede seguir a Cristo sino solamente los que se humillan, sí o no? El que todavía cree en su propia fuerza, en sus propias capacidades, ¿puede seguir a Cristo? No, no puede. Para seguir a Cristo, realmente hay que dejar nuestras vidas, hay que tomar nuestra cruz y hay que seguir a Cristo. Amén. Pero hay algo más nos quiere decir el Señor. Es muy interesante. Mientras busca Ezequiel, Juan, verso 20, ocurre aquí algo muy interesante. No sé si se dan cuenta ustedes, que Juan, él es el que escribe en varios momentos, en varias situaciones en su evangelio, los otros apóstoles igual, etcétera, explican, o sea, muestran lo que Jesús había dicho, pero muestran con todas cartas abiertas, con toda transparencia, como que nosotros, los discípulos, los que seguimos a Cristo en esta época, cuando Él estaba caminando aquí en el mar de Galilea, etcétera, prácticamente muy poco entendíamos. Eso está demostrando Juan, eso muestra Mateo, eso muestra también Lucas, aunque Lucas no estaba ahí, sí, pero muestra él también como que los discípulos, en este instante que seguían a Cristo, no entendían muchas cosas. ¿Me explico? No entendían. Y aquí otra vez ocurre algo que Jesús dice, pero como que no entienden, sino que Juan tiene que explicar después de 40 años. Explica a Juan, porque ahí escribió 40 años después, explica a Juan lo que Jesús había dicho y lo que quería decir esto. Dice así en el verso 20. Volviéndose Pedro, o sea, por eso digo, parece que estaban solos Jesús y Pedro, Jesús y Simón Pedro, y volviéndose, vuelven a la compañía, vuelven a los demás, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Juan realmente muestra esta humildad. Eso es lo que significa el discípulo a quien amaba Jesús. No está diciendo el discípulo que amaba a Jesús. Noten la diferencia. Está diciendo el discípulo quien amaba Jesús. Jesús amaba a Juan. Y dice, para explicar eso, ¿quién es este? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Es interesante, es una forma de mostrar esta humildad aquí, cuando los apóstoles escriben, de escribir como en tercera persona.
En vez de decir yo y mí, yo aquí, yo esto, prefiere decir ese discípulo aquí en Jesús, este discípulo. O sea, Juan mismo está escribiendo y hace referencia en tercera persona, a sí mismo. Y dice, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregar? Eso ocurrió en la última cena, ¿verdad? Verso 21, cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, se nota, con esa pregunta que Pedro ahora hace, se nota todavía, o sea, ya está restaurado, ya había reconocido, pero se nota, todavía hay un proceso que tiene que pasar en esta escritura. Dice, cuando Pedro le vio a Juan, el discípulo, dijo a Jesús, y Señor, ¿y qué de este? O sea, a mí me has recalcado, ¿no?, de lo que yo soy y cómo soy, no, me has restaurado, estoy muy agradecido al Señor, pero entre nosotros, Jesús, y este Juancito, a este no le vas a decir nada, él también te abandonó, o sea, un poquito así, ¿no? A ver, acércate a él también, a ver, dile algunas cosas también, ¿no? Tú me dices a mí, sígueme, díselo a Juan también, ¿no? O yo le digo, ¿no? Y mira la pregunta que hace Pedro a Jesús. ¿Y qué de este? ¿Y qué va a pasar con este? Y ahí se creó un rumor, nos cuenta Juan mismo, que Jesús no había dado ese énfasis. Por eso es importante, hay algunas cosas que Jesús había dicho, fíjense, a veces nosotros lo entendemos mal. ¿Por qué? Porque los mismos apóstoles lo habían entendido mal algunas cosas y necesitamos la explicación de la palabra. Amén. Aquí pasó lo siguiente, dice eso. Jesús le dijo en este rato que Pedro le pregunta, ¿y qué pasa con este Juan? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, hasta que yo venga, que a ti. Ustedes tal vez han visto esa otra traducción, otras Biblias traducen un poco más fuerte lo que dijo Jesús efectivamente. Él no dijo, que a ti, que a ti. ¿Qué significa que a ti? ¿Cómo que a ti? ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Efectivamente, en algunas traducciones se encuentra así. ¿Qué te importa a ti? Así le respondió Jesús a Pedro. Y Jesús, ¿y este Juan? ¿Y este qué? ¿No le vas a decir? Y Jesús le replica diciéndole, ¿qué te importa? ¿No? ¿A ti qué te importa? Tú acabas de recibir restauración, yo te acabo de dar visión, yo te acabo de dar ministerio, servicio para que tú puedas servirme, etc. ¿A ti qué te importa? Y a tú sígueme. Y lo vuelvo a decirle, ya le había dicho a Pedro, sígueme. Y después de esta macana de Pedro, otra vez Jesús le dice, pero ahora con énfasis, tú sígueme, no te importa lo que es de Juan, tú sígueme. Amén, amén. Y de ese dicho que Jesús había expresado, se creó, los mismos apóstoles crearon de esto un rumor entre ellos y entre toda la iglesia, que Juan no iba a morir hasta que vuelva Jesús. Y Juan mismo rectifica y dice, no, Jesús no dijo esto. ¿Sabe lo que Jesús dijo? Y explica en el verso 23. Este dicho, ¿cuál? De que si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿no? ¿Qué te importa a ti? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, entre los apóstoles y entre toda la iglesia. Oye, Juan no va a morir, ha dicho Jesús. Y así hay muchos rumores en la iglesia acerca de los dichos de Cristo. Hay muchas cosas. Se dice hoy día, acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador, serás salvo. Eso nunca dijo Jesús. Él dijo, arrepiéntete y toma tu cruz y sígueme. Eso dijo Jesús. Amén. Este dicho se extendió, verso 23, entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. ¿Cuál es Juan? Y explica el mismo Juan, escribe Juan, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino Jesús dijo, si quiero, si quisiera. Pues la otra traducción dice, si hubiera querido, algo irreal. En griego es un subjuntivo, irreal. Si yo hubiera querido que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Eso dijo Jesús, no, que no moriría. Bueno,
Ahí verso 24 termina diciendo, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Verso 25. Y hay también otras muchas cosas que Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina Juan, amén. ¿Saben? Yo he sacado siempre de esto aquí, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Saco la siguiente conclusión. Para mí, y siempre lo he enseñado así también, cada discípulo debe seguir a Cristo con su propio ritmo, con la manera de Cristo, aprender del Señor, con paciencia, siguiendo al Señor, confiando en Él y no fijarse en los demás. Yo he aprendido a no fijarme en los demás. ¿A dónde van los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Qué hacen los demás? ¿Están los demás siguiendo o no? ¿O alguien está avanzando más que yo? ¿O no? Yo tengo que apurarme más. ¿O otros están quedando atrás? Yo también puedo un poquito laxearme y dejar un poquito. Sí, otros lo hacen, este famoso dicho, ¿no? Pero si estos lo hacen, ¿y por qué yo? ¿Sí o no? ¿Pero qué está diciendo Jesús? No te ocupas de cómo otros siguen a Cristo. No te importa eso. Amén. No te importa. O sea, no tienes que preguntar dónde están los demás, qué hacen los demás. Tú tienes que seguir a Cristo. ¿Y saben qué? Es una muy buena medicina para nosotros. Porque nosotros como seres humanos, y a veces todavía, a veces un poco carnales todavía, ¿no? Como que mirando a ver qué hacen los demás, a ver qué nivel. Y nos comparamos, ¿sí o no? Así como los discípulos, a ver, ¿quién es el mayor entre nosotros? Eso dicen, no es así. No te importa lo que hace. O sea, no en el sentido, no te importa lo que pasa al otro. Si alguien necesita mi ayuda, debemos ayudar. No en ese sentido, sino en el sentido de la comparación y de compararme. Y así, y yo esto, y mira, y tú menos, y tú más, yo también. No, o sea, dejemos de hacer eso, amén. Dejemos de compararnos con los demás, sino la única comparación debe ser el Señor mismo. No seguimos a los demás, seguimos al Señor Jesucristo. Él es nuestro referente único. Para mí no puede ser un referente otros pastores. ¿Qué hacen otros pastores? Estos están así, estos en tanto tiempo han ganado más gente y estos menos. Entonces somos mejor. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que seguir al Señor como discípulo, no sigo a Cristo como pastor por si acaso, ¿no? Yo tengo que seguir a Cristo como seguidor de Él, como discípulo de Él, confiando en Él. Y lo que Él va a hacer con mi vida, y lo que va a hacer Él con tu vida y con nuestras vidas. No debemos compararnos, ni entre discípulos, tampoco entre iglesias. Compararnos y que es así, nosotros esto y estos otros, más actividades, nosotros, pero dejemos de hacer eso. Hagamos lo que Dios nos ha llamado. Hagamos por lo que Dios nos ha levantado. Y Dios nos ha levantado en su señorío. Dios nos ha levantado en la humildad hacia Él, de ser seguidores de Él, amén. De depender de Él, de aprender de seguir a Cristo. Por lo tanto, esta palabra también es para nosotros. ¿Qué te importa a los demás? No en el sentido de no ayudar, me explico, ¿no? Sino en el sentido de la comparación. ¿Qué te importan los demás? Lo que hacen, lo que no hagan. Tú sígueme. Amén. Tú sígueme. ¿Qué conclusiones debemos sacar aquí del último doble desierto? Del último doble amén. De la última enseñanza muy significativa para el discípulo de Cristo, para el discipulado. Que debemos nosotros permitir que Cristo pueda transformarnos, que Él va a trabajar en nosotros. Pablo dice, la buena obra que Él comenzó, el Espíritu Santo comenzó en nosotros, Él también la va a terminar. Y en eso hay que confiar. Amén. No confíes en ti mismo. No quiero confiar en mí mismo. Yo quiero aprender, Señor, quiero confiar en ti. ¿Qué planes tienes tú para mí? Amén. Dejaremos al Señor que Él nos pueda llevar por donde Él quiere. A veces hay cosas que no queremos,
pero aun cuando no queremos algunas cosas, nos sujetaremos al Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén. Nos sujetaremos a Él. Aunque yo no quiero alguna cosa, pero Señor, quiero hacer tu voluntad, lo que tú me estás mostrando, yo creo que va a ser lo mejor. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por esta última enseñanza clave y muy significativa para nosotros, para poder ser tus discípulos, para poder seguirte, para poder cambiar nuestra mentalidad, lo que debemos pensar realmente. El apóstol Pablo dijo, nadie piensa más allá de lo que debe. Y qué bueno que Simón Pedro aprendió eso, Señor. En algún momento, confiando en sí mismo, pensó muchas cosas de sí. Grandes cosas de sí mismo pensaba y confesaba y proclamaba y decía. Pero tenía que aprender no pensar más allá de lo que es realmente. Enséñanos a nosotros lo mismo, Señor. Que tú puedas transformarnos. Que si verdaderamente llegamos a ser algo bueno, Señor, no será por nuestra fuerza. No será por nosotros. Si algo bueno seremos en algún momento delante de ti, será por tu trabajo en nosotros, Señor. Damos gracias, Señor. Gracias por esa tremenda palabra que tú has dicho a Pedro. Y gracias porque Juan lo escribió. Gracias por el Espíritu Santo que lo impulsó, que lo inspiró de esta manera, que está incluido acá. Porque nos ayuda mucho, Señor. Nos ayuda mucho lo que tú has dicho a Pedro. Nos ayuda mucho a nosotros para seguirte a ti también. Para no mirar a nuestro vecino. Para no preguntar, ay, ¿qué es del otro, del tal? Nosotros queremos seguirte, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Cristo, te damos. Si tú deseas, Señor, que podemos servirte en algo, usa nuestras vidas, convéncenos, Señor. Llénanos nuestras vidas con más de tu presencia, más de tu verdad, más de tu poder, más de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.